Hola, 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 guerreros del código. Hoy les traigo una forma de crear base de datos para Access, una tabla. Vamos a poner información y borrarla y vamos a crear cadenas de conexión para 32 y 64 bits, todo por código, y lo único que vas a requerir es tener instalado Visual Studio. Ahora bien, antes de comenzar, debemos de recordar algunas características de Access. Tiene una capacidad máxima de 2 gigas. Sus transacciones críticas a tiempo real son difíciles de gestionar. Los sistemas operativos Windows acaban corrompiendo la base de datos y tiene una limitante de usuarios según la documentación de 255 conexiones simultáneas. Ahora, eso es en teoría. El límite real está entre 10 y 80 conexiones simultáneas. Teniendo todas estas características en cuenta, pues sin ni más preámbulo, yo soy Capoc Abdul. Comencemos. En este pequeño proyecto vamos a crear una carpeta, una base de datos para Access, una tabla, y vamos a poner información y a borrar información de dicha tabla, Todo lo vamos a hacer por código. Para poder ejecutar adecuadamente este proyecto, debes tener dos referencias, que son estas. Para agregarlas, te vas a dar clic en agregar y te va a aparecer tu administrador de referencias. Como el primero es un ensamblado, le vas a dar clic en ensamblados, extensiones, y le vas a dar el nombre o parte del nombre para que el administrador te liste todas aquellas coincidencias. Lo vas a seleccionar y lo vas a aceptar. Vas a hacer lo mismo con el componente. Le vas a dar el nombre del componente o parte de su nombre y le vas a dar clic al cuadrito para seleccionarlo y le vas a dar aceptar. Debes tener, para la cadena de conexión, debes tener en consideración tu CPU de destino. Si tu proyecto va a ser en una de 32 bits o va a ser para un equipo a 64 bits. Esto va a condicionar tu proveedor en la cadena de conexión. En este ejemplo voy a utilizar un CPU de destino a 64 bits. En el código está todo comentado y que vas a poder descargar. Te hago mención al error clase no registrada. Cuando tú ejecutes tu proyecto en un equipo y te marque dicho error, lo que vas a hacer es cambiar tu cadena de conexión. Repito, si estás ejecutándolo en un equipo a 32 bits, tu proveedor va a ser este. Si lo que vas a hacer es ejecutar tu proyecto a 64 bits, tu proveedor va a ser este. Ahora bien, para este pequeño proyecto ocupé 4 variables: el nombre de la carpeta con toda la ruta, el nombre de la base de datos incluyendo la ruta, ahorita te voy a explicar por qué, una contraseña y el nombre de la tabla. Hay que acordarse que como Access no es propiamente un manejador de base de datos como MySQL, MariaDB o SQL, hay que decirle en dónde va a crear la base de datos. En este caso lo vamos a crear en la carpeta, nueva carpeta, y va a llevar por nombre BD. Cuando ejecutemos este proyecto y le demos clic al botón comenzar, se van a ejecutar algunos subprocesos y algunas funciones. Te las he desglosado por separado para que tú puedas
ya con más calma, revisar el código y hacer las pruebas que tú creas pertinentes. Es obvio que el código está armado al vapor y hay muchas mejoras que tú le puedes hacer. Es solamente referencial, recuerdo. Bueno, en el código, si checamos la pantalla, se va a crear una carpeta en caso de que no exista, se va a crear una base de datos en caso de que no exista, y por ende una tabla en una base de datos que debe de existir. La función o el subproceso, mejor dicho, en este caso es una función que vamos a obtener un valor, crear carpeta. Le estamos pasando por parámetro el nombre de la carpeta con toda la ruta y verificamos que exista. En caso de no existir, lo va a crear. Para crear la base de datos, voy a subir, vamos a utilizar este subproceso, crear base de datos. ¿Qué es esto? Pasamos la cadena de conexión y pasamos el nombre con toda la ruta. Hay que recordar que hay que decirle a Access, o en este caso a Visual Studio, en dónde vas a crear dicho archivo. Bueno, vas a verificar que no exista, te va a regresar un valor falso y la vas a crear. Ya que estamos por acá, en caso de que seleccionemos crear la tabla, el subproceso que se va a utilizar es este. Te puse algunos tipos de campos como ejemplo: uno lógico, dos de cadena, un entero, uno de moneda y uno de fecha. No hay pierde, en el nombre del campo va implícito el tipo. Cuando tú pases estos parámetros, le vas a dar el nombre del campo entre comillas, el tipo, y por ejemplo en estas que son de string o cadena, les vas a pasar la longitud. Te puse por aquí un atributo en uno de los campos para que veas que puedes manejar valores nulos o no. Esto ya depende de tu proyecto, pero aquí te lo pongo para que lo tengas en cuenta. Cuando vamos a crear la tabla, primero verifico su existencia. En caso de existir, pues no la va a crear. En caso de no existir, con un for each vas a obtener el nombre de cada una de las tablas de tu base de datos que pasaste como parámetro en la cadena de conexión y vas a verificar en la base de datos la tabla. En caso de existir, te va a enviar un valor verdadero. Siguiendo con el código, si tú seleccionaste, por ejemplo, borrar los datos y poner un dato nuevo, el subproceso que vas a utilizar es este. Cuando utilices delete asterisco, acuérdate que vas a borrar todo el contenido de la tabla, todo, no un registro en particular, todo el contenido de la tabla, para que tengas cuidado a la hora que utilices esta cadena. Bueno, para poner los datos, voy a bajarme un poquito más, vas a pasar el nombre del campo y el valor. Ahora, cuando seleccionamos adicionar datos, que prácticamente es lo mismo, pero vamos a ponerle un número que se va a ir incrementando en base al total de registros que tengas en la tabla. Para obtener esto, creamos esta función en donde, pasando la cadena de conexión y el nombre de la tabla, vamos a contar todos los registros y le vamos a agregar uno. Esto lo vamos a ver más arriba. Cuando le demos clic al botón, va a adicionar datos, va a
ejecutarlos y le va a agregar uno. Vamos otra vez hasta abajo. Adiciono datos. Es básicamente lo mismo que poner un dato, pero ahora le vamos a poner un string. Y como puedes ver, el código es muy sencillo. Te lo voy a dejar para que lo descargues. Y bueno, pues no nos queda más que ejecutar el código. En C, por ejemplo, no tengo la carpeta, nueva carpeta, perdón. Y vamos a seleccionar crear base de datos, crear la tabla y vamos a agregar información. Comenzar el proceso, termina. Ok. Aquí está la nueva carpeta. Aquí está la base de datos que ya creamos. No tengo instalado Access en este equipo, para que veas que es posible crear base de datos sin tenerlo instalado. Está claro que lo vas a tener que instalar porque vas a tener que verificar los datos de tu proyecto. Pero como ejemplo, chécate que no hace falta tener instalado Access. Puedes realizar tu código y más adelante instalar Access. Pues bueno, pues creo que es algo muy sencillo, espero te ayude. Más adelante vamos a subir cómo hacerlo en MySQL y en SQL de forma local ambas. ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Porque con Access acuérdate que tienes limitantes. Yo te sugiero que no lo utilices para proyectos multiusuarios. En verdad no lo utilices, es muy latoso. Pues sin más, yo soy Capop Abdul. Hasta la otra.